La atención y el control de la mente. Segunda parte. El hecho de enjuiciar, de etiquetar y de mezclar lo que observamos con nuestros hábitos de pensamientos y nuestros deseos y emociones evita que adquiramos un conocimiento directo, que tengamos momentos de inspiración y que estemos preparados para hacer una verdadera interpretación y evaluación de lo que percibimos. Cuando trabajamos así con la mente, lo primero que advertimos es la confrontación entre los conceptos guardados del pasado y los nuevos que queremos alcanzar y asimilar como puros. Esos cambios, o ese morir y nacer del pasado y del presente, trae experiencias intensas que nos hacen ver el mundo desde otra perspectiva más real, a la vez que nos aporta una riqueza informativa más dinámica respecto al proceso mental. Si queremos adquirir esa concentración y dominio mental de la que estamos hablando, debemos excluir esa especie de ensueños o irrealidades que engañan a la mente, siempre que no haya necesidad de utilizarla para pensar o discernir con algún propósito determinado. Es decir, cuando se alcanza ese vacío mental o pausa que he mencionado en la primera parte de esta conferencia. Pero, como he dicho, si algo impide dicha concentración u atención para alcanzar ese silencio, lo mejor es observar lo que surge, no intervenir en ello y dejar que desaparezca. La atención u observación plena pone en orden todo lo que influye a la mente, sean razonamientos confusos, ideas poco claras, emociones dominantes o reprimidas y partes inconclusas que, como todo lo anterior, solo hacen que gastar energía y debilitar el poder de la mente. La persona que sabe meditar y observar a su mente sabe que, además de su aspecto cognoscitivo, no existe entidad alguna en ella. La mente es podríamos calificarlo casi como un sentido más, aunque normalmente se dice que es un cuerpo, pero en realidad es el instrumento más directo y más perfecto que tiene el ego para comunicarse con el cuerpo físico y controlar los demás cuerpos. La mente nos informará de cosas o hechos que hasta ahora no habíamos tenido tan presentes como, por ejemplo, de su propio mecanismo, de cómo actúan y repercuten los deseos y las emociones sobre nosotros, del por qué, cómo y cuándo de nuestras respuestas y actitudes, de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas del carácter, o de cómo obtener desarrollo por medio de la experiencia y las relaciones, entre otros. Cuando observamos a la mente con una atención precisa, la conocemos en todos los sentidos y conocemos el mundo que nos rodea a través de ella gracias al examen exhaustivo de los hechos que podemos hacer. Para comprobar esto solo es necesario ponerse en el papel del espectador silencioso ante las percepciones de los sentidos, ante la gente y ante los hechos o circunstancias que nos rodean. O sea, estar atentos plenamente pero sin intervenir de ninguna manera. Es más, si es posible, me refiero a cualquier persona que intente o esté interesado en hacer estas prácticas, si es posible, sea autoconsciente de sí mismo en cada momento o instante para que su mente no se deje influenciar por nada. Simplemente observe y verá cómo ese día es mucho más armónico y tranquilo que los demás. Esto es así porque generalmente respondemos rápidamente y razonando muy poco o nada a cualquier impacto o estímulo que nos llegue en forma de palabras, de emociones, de pensamientos y mucho más si es una ofensa y hechos similares.
Entonces, en esos casos nos alteramos, criticamos, creamos desarmonía emocional, actuamos impulsiva o instintivamente y damos rienda suelta a la mente para que haga lo que quiera. Y si no se controla, aunque nosotros mismos somos voluntad, pero si no hay autocontrol, esa voluntad se va a dirigir hacia lo negativo y entonces va a utilizar a la mente para lo negativo. Dentro de la voluntad hay una relación, hay una conexión directa, o diríamos que el deseo es un aspecto casi de la voluntad, y por eso cuando nos ocurre algo así, algo que nos afecta negativamente, el deseo, el cuerpo de deseos, actúa precipitadamente, impulsivamente, por lo general en sentido negativo, porque no lo llegamos a dominar todavía mucho, pero es que como ese deseo está relacionado con la voluntad, generalmente no somos conscientes, autoconscientes de nuestra voluntad, de ese poder que llamamos voluntad, y entonces la voluntad por su propia cuenta se vuelve automáticamente también negativa, arrastrada por el deseo. Y ahí es donde fallamos. No hay ese control que nos podría permitir tener ese descanso, esas milésimas de segundo de vacío, de observación hacia nuestra actitud, nuestras expresiones o nuestras intenciones o nuestra voluntad. Y entonces sería, si lo hiciéramos así, cuando podríamos cambiar la voluntad y por tanto, a través de la buena voluntad, eliminaríamos los malos deseos o malos instintos o malos pensamientos, porque la mente normalmente también comienza a pensar mal. ¿Cuántas veces el hecho de no pensar como nosotros, o al menos como lo desearíamos, hace que nuestra mente desconfíe de la otra persona y que surjan deseos y emociones que nos alteren, nos enfadan, nos desequilibran, nos molestan, etcétera? Simplemente por el hecho de que alguien no sea como nosotros, no piense como nosotros, no comparta ciertas cosas como nosotros, la mayoría de las veces nos sentimos molestos. Nos enfadamos o nos desequilibramos y llegamos a la discusión, como ocurre hoy con el fútbol, con la política. Si en ese caso, o en un caso de esos, observáramos atentamente y no interviniéramos con ninguna clase de respuesta ni le diéramos importancia, seríamos más felices internamente y tendríamos una relación amistosa continuada con la otra persona. Es simple. Alguien nos dice algo de un equipo de fútbol y nosotros somos del que normalmente suele ser contrario y podemos callarnos, observar cómo responden nuestros vehículos, cómo se expresan, cómo intentan responder, qué impulsos tenemos. Pero si estamos concentrados, estamos autocontrolados, estamos conscientes en ese momento, en ese aquí y ahora, tendremos nuestros cuerpos bajo nuestro control. Y no permitiremos que un deseo lleve a la mente a pensar mal. Y menos todavía que un deseo o un mal deseo hacia la otra persona, por lo que está diciendo, nos lleve a responderle con una ofensa ni nada parecido. Es el hábito de intervenir y responder, es el apego a las cosas, la incomprensión, la intolerancia y, en definitiva, la falta de control de la mente y de saber silenciarla y mantenerla siempre en el aquí y en el ahora, lo que nos perjudica. La vida es más feliz, más armónica y más fácil cuando se observa al mundo, a uno mismo y a la mente con atención y en silencio meditativo. Esto no significa que no se deba razonar. Al contrario, el observador debe discernir sobre lo que ocurre cuando sea necesario, pero de una forma voluntaria y consciente. La voluntad, la buena voluntad, la voluntad es buena siempre que está bajo el control del yo.
salvo que ese yo sea todavía muy atrasado. Estamos hablando entre los aspirantes que estamos en el mundo del ocultismo y otros que no lo están, pero que son unas bellísimas personas y tienen como ideales son los mismos que los nuestros. El altruismo, la fraternidad, el amor, el servicio desinteresado, etcétera. Estas enseñanzas, que bien podríamos relacionarlas también con las que ya dio Patanjali, no sé si creo recordar si hace 1000 o 2000 años. Actualmente hay otra persona que está dando, si no estas mismas son similares, Eckhart Tolle, e incluso otros conocimientos que están surgiendo hoy, como es mindfulness, incluso el budismo mismo habla sobre todas estas cosas, sobre este control de la personalidad, entre otras, claro. No tratan sobre teorías mentales, sino sobre el conocimiento y la formación o adiestramiento de la mente, para así poder cambiar el carácter y a su misma vez cambiar el destino de las personas. Está claro, si una persona con 30 años conecta con una filosofía como esta y se esfuerza por cambiar su personalidad, su carácter, etcétera, y va progresando, no cabe la menor duda que está cambiando su destino, tanto para el presente, porque está creando causas positivas nuevas, cuyas respuestas o cuyo efecto le pueden venir en esta misma vida, como otras muchas, la mayoría, causas que serán parte de su destino en la próxima vida. Por lo tanto, estas prácticas, estos ejercicios, este control, no solamente acelera nuestro propio desarrollo moral, intelectual y espiritual, sino que además nos libera de mucho karma y nos favorece el destino en esta vida y en la próxima. No es lo mismo un carácter incontrolado por deseos, emociones, hábitos, impulsos, etcétera, y cuya mente anda pensando en lo que la viene en gana o dejándose llevar por cualquier cosa, que llevar una vida controlada, que al fin y al cabo es una vida tranquila y feliz, gracias a que se observa atentamente cómo pasa todo y solo se interviene con la mejor voluntad cuando se desea hacer un bien o crear una armonía y paz. Esto es, por poner un ejemplo, esto es algo así como una persona que se amarga la vida él solo, porque ve a un señor que está haciendo una cosa que él no la haría, porque ve a otro que le insulta a otro y de buena gana se desequilibra, se desarmoniza y de buena gana iría para intervenir y meterse en problemas donde no tienen, los cuales no tienen relación con él. Es la persona que tiene un vecino que alguna vez le ha molestado y ya se obsesiona con eso, está siempre pensando mal sobre él y sobre esos ruidos que ha hecho. La persona que cualquier cosita que le hace cualquier otra se molesta y empieza a pensar mal o a criticar o a insultar. Esa persona está haciendo todo lo contrario de lo que estamos intentando explicar aquí. Estamos hablando de paz y armonía. Decíamos que, bueno, de hecho, es muy posible que la psicología actual ande con estas prácticas u otras similares, porque casi todo el sufrimiento que pueda padecer cualquier persona procede más de la precipitación irrazonada, de esos impulsos irrazonados, como también de la ignorancia, de la intolerancia y del poco autocontrol. Procede más de todo eso que del mal que le puedan hacer a uno, como decía yo, una persona. Cuando alguien no tiene la suficiente voluntad como para controlar sus diferentes cuerpos, ya hemos hablado de emociones, deseos, acciones incontroladas, palabras, pensamientos, etc., puede, y así debería ser, claro, hacer una pequeña pausa mientras está plenamente atento para ver qué, cuándo o cómo puede responder
o intervenir de una forma correcta. Esto es algo así como algunos psicólogos o algunas personas o algunos médicos, yo lo he oído, te dicen que cuando te ves así que te alteras un poquito, te precipitas en la respuesta, en las expresiones, en la forma de actuar, dicen, mira, quédate quieto, haz unas respiraciones profundas y relájate. Y entonces luego, a continuación ya, razonas y actúas. Bien, ese momento de atención silenciosa mental y de discernimiento voluntario y consciente en sí mismo es el que puede evitar mucho sufrimiento, muchos problemas, enfrentamientos, enemistades y, por supuesto, mal karma para el futuro. Es en ese momento de atención pura y de mente controlada cuando la mente, está en nuestras propias manos, lista para recibir las órdenes o instrucciones para actuar. Si no se hace así, podemos estar seguros que responderá o pensará por su propia cuenta y según sus hábitos de muchos años, sus juicios falsos, sus gustos por determinados deseos o emociones, o según lo que perciban los sentidos, pero sin discernimiento alguno. El hecho de que los resultados sean mejores o peores, suponiendo que esta práctica se lleve perfectamente a cabo, eso dependerá del grado de desarrollo que la persona tenga, moral, intelectual y espiritual, puesto que cuando se está plenamente atento, lo que estamos haciendo es ralentizar, o sea, algo así como detener el tiempo entre una causa que nos puede hacer intervenir de alguna manera y la intervención misma para hacer tomar una decisión de acuerdo a la buena voluntad y a los ideales elevados que cada uno tenemos. La intervención o respuesta debe ser sabia, autocontrolada y con sentido común antes de que puedan surgir las reacciones o respuestas automáticas de la personalidad. Como el lector, el oyente en este caso, podrá advertir cuando gracias a la atención y la autoobservación hacemos esa pausa en la actividad y receptividad mental, entonces ni nos invaden tantas cosas indeseables, ni nos tientan con tanta frecuencia lo que rechazamos. Digamos que cada vez van pasando delante de nuestra atención sin necesidad de observarlas ni de analizarlas, porque irán perdiendo su poder y nosotros tendremos más control sobre todo ello. Esta clase de práctica nos facilita el tiempo necesario para saber si es aconsejable intervenir de alguna de las maneras posible y cómo hacerlo, si razonando, hablando o actuando. Y esto tiene también su ventaja, porque generalmente también tenemos el mal hábito de responder impulsiva y precipitadamente y de entrometernos donde no nos llaman, lo que a su vez nos puede traer problemas y sufrimiento moral. Es evidente que esto no lo puede creer cualquier persona o que incluso le parezca muy difícil. En cierto modo lo es, pero al menos hasta donde yo he llegado, puedo asegurar que se evitan problemas, discusiones, malos pensamientos y deseos y emociones negativas, etc. La pausa o vacío mental que debemos dar a la mente es una especie de observar y analizar antes de actuar. Así, con eso, eso se hace para frenar el impulso de responder por hábito, por instinto o de forma automática, como también solemos hacer mucho. Como cualquier persona puede deducir, nosotros como personalidad somos el resultado de todo lo que hemos conocido, experimentado y aprendido a lo largo de nuestra vida. Desde que éramos niños, en el colegio, en nuestra casa, lo que nos han enseñado, las experiencias.
Pues bien, como efecto de ello, nos pasamos gran parte del tiempo imaginando o programando lo que llamamos futuro, que cuando llegue se convertirá en presente, como así lo fue todo lo que hay y que llamamos pasado. Por tanto, la vida es un eterno presente, al fin y al cabo. Y como la mente descontrolada por el yo e influenciada por el cuerpo de deseos y por los hechos del pasado, lo que más nos causa es sufrimiento, miedos, etc., el hecho de estar plenamente atentos en el presente evita que nos refugiemos en el pasado y en el futuro. El hecho de autoobservarnos y de estar plenamente atentos en cada momento, en cada instante, hace que veamos pasar el tiempo, se hace que veamos venir el futuro tranquilamente, sin inquietudes, apegos ni deseos, porque estamos seguros de que sabremos actuar con responsabilidad y con conciencia de sí mismo. Si pudiéramos calcular el tiempo perdido, los problemas y meteduras de pata que hemos cometido con nuestros malos pensamientos, con nuestros juicios erróneos y precipitados, con nuestras irresponsabilidades y hechos absurdos, con nuestros sueños y vanas esperanzas futuras, nuestras fobias y prejuicios, etc., comprenderíamos que hemos perdido gran parte de nuestra vida y que nos hemos creado muchas deudas para el futuro, además de toda una serie de temores, preocupaciones y desengaños. Eso lo puede comprobar cualquier persona que eche un poco marcha atrás en su memoria. La correcta y pura atención libera a la mente de todo eso porque el observador, el yo superior, ese ego, la controla tranquilamente en cada presente y la utiliza cuando y como quiere, según la sabiduría adquirida y según su propia evolución y buena voluntad. La correcta atención profundiza en la naturaleza de la mente y la adiestra para romper las cadenas que la atan al pasado y para evitar que pierda el tiempo en un futuro que aún no ha llegado. Por tanto, hace que el hombre sea libre en el presente. El hecho de autoobservarnos introspectivamente o de prestar atención a lo que somos internamente no solo nos ayuda a conocer nuestros deseos, emociones, pasiones y demás, sino que principalmente nos sirve para formar la mente y para extraer información verídica sobre ella. Y esto ocurre cuando ponemos nuestra atención en las actividades y en las distracciones que tiene la mente. Así conocemos nuestras virtudes, debilidades, defectos, fortalezas, vicios, etc. Y eso nos facilitará el poder de no dejarnos engañar por lo falso e innecesario y de discernir antes de intervenir en pensamiento, palabra y obra. Al ser la mente el medio por el cual obtenemos conocimiento, el hecho de poner nuestra atención sobre ella nos hará conscientes de todo lo negativo de la personalidad para así poder poner manos a la obra para su erradicación. El simple hecho de detectar con la mejor voluntad los hechos, hábitos y obstáculos que nos causan dolor y preocupaciones ya hace que se preste más atención y que se observen más detalladamente para dejar que mueran por inanición y por no inmiscuirnos en sus propósitos. Sin embargo, este mismo hecho de observar lo negativo de la personalidad de una forma consciente y voluntaria también hará que la personalidad se ponga en guardia e intente seguir dominando e influyendo a la mente y a la voluntad. Pero el practicante verá cómo surgen medios o capacidades, quizás desconocidas hasta ahora, pero que le darán más poder de atención y análisis y más confianza propia para seguir en esa línea de desarrollo interno.
Nosotros construimos el mundo con nuestra imaginación, con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y cuando gracias a la atención sobre uno mismo nos damos cuenta de que si hubiéramos aprendido a silenciar la mente y a que se hubiera abstenido en la mayoría de las cosas y circunstancias del pasado, ni nosotros ni el mundo sería así. La atención y la observación que controlan a la mente y al cuerpo emocional hacen que todo marche por su cauce sin entrometerse. Bueno, salvo cuando sea necesario y se haga consciente y responsablemente, claro. Y que también hace que aparte de toda actividad innecesaria, que nos apegue y que nos cause sufrimiento o problemas. No estoy hablando de distanciarnos de las personas y de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de observarlo atentamente para ser conscientes de ello y luego discernir si debemos implicarnos y cuándo o cómo debemos hacerlo. Lo que no tiene que ver nada con que demostremos amor y manifestemos tolerancia y comprensión, entre otras muchas cosas. Esto, en definitiva, es desapego, es liberación y es distanciamiento de las cosas que nos causan dolor. Como en todo desarrollo, sea de corazón o sea intelectual, el hecho de observar y estar atentos sobre la mente y de hacer esta meditación introspectiva lleva su tiempo y necesita paciencia y persistencia, porque además de autoobservarnos internamente y de obtener conocimiento de las actividades mentales frente a las sensaciones y a las impresiones externas, hay que enseñarla y adiestrarla. Al principio será muy poco tiempo el que se consiga esta plena atención sobre nosotros mismos y sobre nuestras actitudes respecto a todo lo que nos rodea y a las personas, pero progresivamente se irá ampliando y se irá adiestrando a la mente para que esté enfocada donde lo esté nuestra atención y nuestra conciencia, que eso es lo importante. Algo similar ocurre respecto al hecho de mantener a la mente en silencio mientras se observa y al hecho de que no se distraiga ni se precipite en la manifestación o intervención que pueda hacer. Pues ese vacío o silencio pausado es lo que hace que la atención sea pura y clara y que dé tiempo a la mente para obedecer a la voluntad. Es cierto que la mente, como un vehículo del ego que es, ocupa su lugar y necesita expresarse ante sí misma y ante el mundo que le rodea. Pero para que la mente pueda expresarse correctamente, debe tener una clara comprensión de cada situación, sea de la naturaleza que sea. Cuando, ayudada por la atención, la mente tiene una visión clara de la realidad, debe actuar de acuerdo al nivel más alto que tenga de comprensión, de propósito y de sabiduría procedente del propio yo superior. Pero, repito, si se quiere actuar mentalmente con propósitos elevados y sabiduría, es necesario dar ese mínimo tiempo o pausa mental para ver si todo se corresponde con la buena voluntad o con la buena intención que se debe tener. Es como si nos diéramos un tiempo para preguntarnos, ¿es correcto lo que voy a expresar, hacer o decir? Y esto solo se puede conseguir cuando estamos atentos y conscientes sobre nosotros mismos, en nosotros mismos. No es necesario decir que esto es importante porque todos sabemos que la mente se distrae, que piensa egoístamente y por su propia cuenta, que se olvida de la naturaleza superior, mientras que se apasiona, se hace indolente, fría, etc. Y eso solo se puede superar con la buena voluntad, con la observación sobre sí mismo y con una atención clara y plena. Cuando no tenemos suficiente comprensión o esta no es lo suficientemente clara como para que nuestros propósitos sean de naturaleza superior,
perdemos oportunidades de desarrollo. Pero si, además, cedemos a los caprichos y debilidades personales, o nos falla la persistencia, la concentración y la voluntad, no habremos adelantado nada, porque perdemos esa capacidad de atención y observación sobre la mente. Es necesario fortalecer la comprensión del propósito para contrarrestar la falta de coherencia y objetividad que llevan a la palabrería y a la dispersión mental sin control. Cuando se concentra la energía que el hombre normalmente derrocha y se utiliza sobre una mente observada con atención, se construye un carácter positivo y se domina el destino, quedando la mente razonadora bajo la dirección de la buena voluntad, que es la que guiará hacia una libertad desconocida hasta ese momento. Cuando se practica la atención sobre cualquier cosa que nos rodea o sobre sí mismo, también se suele interpretar como meditación, sea la observación del cuerpo físico, o sea la de las sensaciones que le afectan, o cómo y qué piensa la mente, etc. Da igual. Pero sea cual sea, se debería practicar a diario y todo el tiempo posible, casi como una rutina. El hecho de prestar una atención detallada a las actividades diarias del cuerpo, o a lo que decimos, o a lo que piensa la mente, etc., ya se considera meditación. Lo único que falta es que se busque la manera de que la práctica se relacione con algún propósito espiritual, para así vivir la vida plenamente y en armonía con el espíritu. El aspirante espiritual sincero no debe permitir que las emociones, los bajos deseos y las distracciones de la mente campen a sus anchas y tengan más poder que su voluntad, porque eso le apartaría del sendero. La autoobservación y la atención plena no tienen por qué ser un medio de meditación solo durante unos minutos al día, sino que deben ser parte de la rutina diaria. La vida es en realidad corta y debemos aprovechar cualquier conocimiento o método de desarrollo espiritual para acercarnos a nuestro verdadero ser y para liberarnos del carácter egoísta y personal que nos ata al karma y al renacimiento. Cada causa tiene su efecto y cada efecto su causa, pero cuando se lleva a cabo el autoconocimiento, la atención clara de lo que nos rodea y la observación interna para ver nuestras virtudes y nuestros defectos, conseguimos que esas causas y efectos no nos aten como de costumbre, o que, si lo hacen, sea en sentido positivo. Las personas normales que no ponen la atención de la que hablamos, ni tampoco tienen una clara comprensión de su vida y del ser, seguirán viéndose involucradas en su materialismo, en sus planes futuros o hechos del pasado, en sus planificaciones o complicaciones y en sus discusiones o enfrentamientos causados por la impulsividad, la precipitación y la sinrazón. Y cuando esto le ocurre a un aspirante espiritual, el que cae en esa rutina personal es el aspirante, y entonces es fácil que pierda pues todo lo conseguido, a no ser que la atención y la comprensión le hagan consciente de su distanciamiento de la realidad, se dé cuenta a tiempo de lo que está haciendo. La indiferencia, el desapego a lo material, el desinterés por los resultados de las acciones y la intensificación por el trabajo sobre el sí mismo traerán elevación espiritual a quien desee acelerar su proceso espiritual, pero no le traerán éxito ni fama, o por lo menos no debería buscarlo, en sentido personal. El éxito vendrá por la persistente práctica de autocontrol y de atención y adiestramiento de la mente, pero no por un simple conocimiento de la teoría. La teoría y práctica que aquí se explica, vigilancia y control de sí mismo, hacen que se pueda llevar una vida más plena,
fácil y feliz en pensamiento, palabra y obra. Hace que la mente ilumine las circunstancias confusas y las interpretaciones erróneas basadas en las sensaciones y en el pensamiento inquieto. La atención y la observación sobre nosotros mismos y sobre nuestra mente refina la sensibilidad, favorece el crecimiento de la intuición y de la inspiración, y hace que la mente se convierta en un medio de liberación de la personalidad. Por último, también da la oportunidad de tener un corazón más bondadoso, unas ideas más fraternales y una serie de medios para que el aspirante pueda hacerse un servidor de la humanidad.